En el noreste de Estados Unidos, las bajas temperaturas han llevado a las autoridades de algunas áreas a declararse en emergencia. En Boston se suspendieron las clases ante el riesgo de hipotermia. En New Hampshire, el gobernador urgió a los residentes a prepararse para temperaturas que podrían ser mortales. En una temperatura de menos 34 grados centígrados, la hipotermia puede consolidarse en menos de 10 minutos y sabemos esto será más frío en todo el estado. De acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología, las ráfagas de viento frío en algunas áreas podrían descender hasta menos 45 grados centígrados. Ese aire podría llevar a una sensación térmica promedio entre menos 26 hasta menos 37 grados centígrados en el noreste de Estados Unidos. Tengo mi abrigo, mis guantes y mi sombrero. Me abrocho tanto como pueda. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Nueva York para Telearuba. Estamos en Antioquía, es una de las ciudades más grandes afectadas por el terremoto de Turquía, a solo unos pocos kilómetros de la frontera con Siria, y aquí la devastación es absoluta. Prácticamente hay edificios derruidos en casi todas las calles. En la vía principal se encuentran escenas apocalípticas. Ahora mismo, por ejemplo, están sobrevolando unos helicópteros militares, y lo que nos encontramos, por ejemplo, a las puertas de los edificios son víctimas llorando, como una chica de 32 años, Muge, que lloraba porque decía que su madre estaba dentro, en el segundo piso, en un edificio que había colapsado y que todavía no habían conseguido rescatarla. Llorando decía que Antioquía es una ciudad muerta, decía que es una ciudad que nunca va a recuperarse, y esta es la terrible situación que nos estamos encontrando en el día de hoy en esta ciudad. Lo que sí que sorprende es que, a pesar de ser una de las ciudades más grandes, apenas están llegando equipos de rescate, y por eso hemos visto hoy voluntarios, incluso un grupo de montañeros, que ellos con sus propias manos están rompiendo los muros o levantando los tabiques para conseguir sacar a esas personas que todavía están esperando ser rescatadas bajo todos los escombros. Un portavoz del Departamento de Estado expresó a La Voz de América que la reciente visita de funcionarios iraníes a Nicaragua ha sido monitoreada por las autoridades de la Casa Blanca. La visita a Nicaragua del máximo representante de la diplomacia de Teherán fue para firmar un nuevo acuerdo de cooperación y consultas públicas. El presidente Daniel Ortega participó en el encuentro y defendió el uso de armas nucleares. En este mundo, lo que cabría es que todos buscáramos cómo tener nuestra armita atómica para que nos respeten. Una preocupación que comparte Ricardo Lizano, ex embajador de Costa Rica en Organización de Estados Americanos. Toda América Latina se firmó un tratado hace muchos años que declaró a América Latina zona libre de armas nucleares. En tanto que analistas coinciden en que los acuerdos de cooperación de Nicaragua e Irán no se traducen en mayor comercio, sino en mayor provocación a Estados Unidos. Desde Managua, Donaldo Hernández de La Voz de América para Telearuba. Mostrando su pulgar hacia arriba mientras abordaba el avión presidencial, respondió este miércoles el presidente Joe Biden a la pregunta de la prensa de cómo se sentía tras su discurso. La alocución generó reacciones inmediatas en el Capitolio, desde abucheos por parte de algunos republicanos hasta el grito de mentiroso de la representante republicana de Georgia, Marjorie Taylor Greene. La Casa Blanca considera que el discurso pronunciado la noche del martes fue exitoso. El senador republicano de Missouri, Eric Schmidt, comentó a La Voz de América que el mandatario perdió una oportunidad única para referirse al tema del globo espía de China. Él no le dio ninguna atención en el discurso a este tema. La gente merece respuestas aquí. Este es un problema grave de seguridad nacional, al igual que nuestra propia frontera sur, tema que tampoco abordó. Biden resaltó el impacto de los ingresos temporales humanitarios en su discurso al asegurar que la migración irregular en la frontera sur se había reducido en un 97%, y además pidió al Congreso apoyar sus esfuerzos para solucionar el tema de la migración. Creo que uno de los acontecimientos positivos es que tenemos escasez de mano de obra en muchas partes de este país. Si podemos aprobar una reforma migratoria integral, nos ayudará con nuestra economía, por lo que lo correcto es lo justo y tiene sentido desde el punto de vista económico.
El presidente Biden aprovechó este discurso para exhortar al Congreso a elevar el techo de la deuda y prometió tener una lista de recortes que reducirían el gasto del gobierno. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Nueva York para Telearuba.